vamos a decir que hace un rato hablábamos con José Israel, Carlos, y no terminamos de señalar todos los puntos, no donde hay guerra, sino los puntos donde el mundo, la política, la economía o la guerra lo tiene alterado. Con las mismas palabras de José Israel podríamos decir que el mundo como que se ha desencuadernado, así como... ¿Se ha? Desencuadernado, así como... En el lenguaje de un editor, de un impresor. Sí, de verdad, se desorganizó la rema. Porque estamos viendo demasiados gobiernos diferentes entre sí dentro de una misma región donde todos deberían parecerse o donde todos deberían ir en una misma dirección. Pero parece, doctor, según desde nuestro punto de vista, de que posiblemente tiene que ver mucho con la desglobalización. Es decir, ya no son presidentes que se parecen en forma e intención entre unos y otros, sino que es más difícil hacer alianzas entre vecinos hoy en día, doctor. Eso es lo que pasa. Bien, vamos entonces a ver, el otro tema que quisiéramos aprovechar ahora y mencionarlo un poco, es el tema de un personaje que estuvo durante el mes de... hace un mes que desapareció. Él desapareció el 6 de... Cuando se dieron el 6 de noviembre, sí. ¿Perdón? 6 de noviembre. El 6 de noviembre estaba planificado que él viniese a este programa. Y nos llamó y nos dijo un periodista que el momento no era adecuado porque en ese momento lo que él podría decir podría estar opacando o ser opacado por los resultados de las elecciones de Estados Unidos. Sí. A partir de ese momento, ese señor ha desaparecido y se desconoce totalmente el destino de él. Yo creo que en un momento yo quise hacer lo que tú estás haciendo, pero el nivel de importancia que tiene lo que él hablaba, yo creo inclusive tenía ahí unas imágenes que nos tiene Kelvin y que realmente, míralo ahí, ese señor dijo tantas cosas en los últimos 4 meses para desaparecer que uno no sabe realmente qué está pasando. Hay muchas versiones, muchas versiones. Versiones de cercanos. Su periodista, el periodista vocero de él, nos dijo, él me dijo que iba a estar ausente unos días. Su pareja nos dijo que él le había pedido unos días de descanso para reflexionar sobre algunos asuntos que él tenía que pensar. Ahora, esas son las únicas 2 versiones oficiales, pero no concretas, que tiene. Tiene 2 lugares donde residía o donde trabajaba. Una en Malecón Center y otra en unos apartamentos que están cerca entre la Feria de la Paz y la Feria Ganadera. En ninguno de esos 2 lugares ha estado y las seguridades de ahí desconocen y no lo han visto desde ese mismo día. Entonces, esa es una situación que también ha traído otras conjeturas que son muy válidas en el caso de las cosas que él decía. ¿Qué reclamaba? Básicamente todo ese discurso y el misterio y el chaleco y el grillete. Primero,
tenía un grillete en las piernas, lo que significa que quien tiene el control del grillete sabe dónde está, Sí. ¿verdad? Sí. Si lo cortó, también el que tiene el control sabe cuando un grillete se quita, porque está diseñado para que cuando lo quiten Sí. se sepa. Sí. Entonces, hay alguien que sabe dónde está, dónde estuvo o algo, porque el grillete es la clave. Sí. La otra es quienes tienen controles del grillete, prisiones. ¿Por qué salió en libertad? ¿Quién lo puso en libertad? Se estaba cumpliendo una pena de 20 años porque en el 9º mes fue puesto en libertad. ¿Por qué si lo pusieron en libertad era libertad condicional porque tenía un grillete? Sí. Si no hubiera tenido el grillete, no era libertad condicional. Claro. Entonces, el asunto es que eso se complica. Algunos, sabes que eso trae comentarios, que posiblemente a él se le pidió que callara a cambio de que le iban a complacer y reponerle parte de sus bienes, que iban a negociar con él. Sí, pero para eso había que desaparecer. Lo que tenía que comprometerse no ir a medios de comunicación. No, claro. Podía seguir. No había convenio en cuanto a eso. ¿Eh? No había convenio en cuanto a eso. No podía hablar, podía No salir. había que se fue del país, no es posible con el grillete. No. Que las personas que él mencionaba lo mataron, no sé, porque él habló con su pareja y dijo, déjame pensar y reflexionar. Lo que quiere decir que eso no lo habrá dicho bajo punta de pistola. Claro. Ese es un misterio, ¿verdad? Sencillamente decirlo que está perdido, por voluntad propia o por voluntad ajena. Antonio Carbone, ¿Dónde estará? ¿verdad? Esa es una situación que hay que mencionarla. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. La columna Síntesis del periódico El Caribe hoy nos trae el tema la cesantía. El Código Laboral fue debatido durante 2 años, logrando un consenso en el 98% de los temas, pero se dejó fuera la cesantía por falta de acuerdo entre el gobierno, empresarios y sindicalistas. Los representantes empresariales acudirán al Congreso a presentar su posición. Hay que escucharlo sin apasionamientos ni populismo. La cesantía es sagrada porque es un ahorro para los empleados, pero es insostenible para los empresarios. Poner topes es una alternativa, como tope de años, con un rango de 5 y 8, o bien que se limite en el número de salarios mínimos para calcular. Hay un pasivo laboral importante y esas opciones pueden permitir que muchos empresarios aumenten los salarios. Bien. Señores, vamos a agradecer a un amigo que en los últimos 20 años, 19 años específicamente, nos ha estado mandando esta agenda. Él trae 2. Una para él y nos obsequia una. 19 años sin falta. Qué bien, ya llegó la del 2025. Llegó ayer la agenda. Qué bueno. Héctor José Rizek. Qué bien, qué bien. Gracias, Héctor José. Es una agenda que es diseñada, impresa en Inglaterra y que tiene la particularidad de tener 2 páginas por día. Sí.
además de un tamaño 8,5 por 13. Sí. Doctor, es muy interesante, voy a ver un poquito la historia de esa agenda y del fabricante, porque se fabrican para gustos muy específicos y funciones muy específicas. Por ejemplo, esa que tenga 2 páginas de un solo día, eso es para planificación extendida. Doctor, yo no sé si usted tendrá conocimiento, o el ingeniero Cuello, porque es algo que tiene que ver mucho con el mundo editorial. Creo que antes había un libro contable, que antes de empezar a ser usado, tenía que tener un registro por página o como un sello. No, lo que pasa es que antes, cuando tú ibas a iniciar una contabilidad, tú tenías el libro, eran 2 libros, creo que... El diario y el mayor. Sí, había que llevarlo a un lugar y te sellaban las páginas. Entonces eso identificaba el registro comercial, las operaciones de esa empresa. Sí. Porque eso era elemental. Era como un franqueo que se hacía por página. Acuérdate que antes no existían la cantidad suficiente de profesionales de la contabilidad. Exacto. ¿Verdad? Sí. Y entonces, así era que se llevaba. No sé, porque no me alcanza la memoria, de saber si eso era válido para impuestos internos. Eso es lo que yo creo, que era renta interna, yo creo que era que lo hacía. Yo te voy a decir una cosa. Además del libro y de unos temas que hemos tratado esta semana, te quiero decir lo siguiente. Aquí, durante algunos años, se editó un periódico. Y ese periódico, nadie ha reconocido que era el medio que le dio la mayor importancia a una organización política, porque trató todos los temas que hoy todavía se están tratando. Por ejemplo, cuando vino la capitalización de la empresa pública, ya ese periódico había tratado lo que eran las empresas, eso que tú estabas leyendo hoy, sí, de los ricos y de los... El ranking empresarial. Ya eso está como el cuento que te hice ayer, que la persona que menos se ríe de los chistes de uno es la mujer de uno, porque se lo sabe todito. Tú ves que el ingeniero Cuello, que dirigía este periódico, no es muy proclive a hablar de eso, pero yo te voy a decir una cosa. Solamente en la esquina derecha del periódico había un cuadrito que decía el tiempo político. Y ahí te resumía lo de la semana, lo que estaba pasando. Y inclusive iban a las vistas públicas en algunas ocasiones. Los principales problemas de Corde, ellos lo trataron, ¿verdad? Sí. Pero no era teórica, no, ellos trataban el tema. Y posiblemente, José pueda tener una información de por qué se sellaban los libros de contabilidad para oficializarlos. Pero no sé el uso que le daban legalmente a eso. Yo lo que creo también es que una de sus funciones era garantizar que no se rompiera la secuencia de las páginas. Y José lo puede saber que no se alteraran. Por 2 razones. Primero, porque vivió la época, pero resulta que su papá fue el fundador de una academia de contabilidad en Santiago. Y formó mucha gente en esa área que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Academia Santiago. Academia Santiago. Academia Santiago. No Editorial Duarte. Editorial Duarte era la editorial de aquí, los libros. Pero la Academia de Santiago. José, ¿qué era lo que sellaban antes? La página del libro de contabilidad para evitar fraude y sustitución. ¿Qué sellaban?
¿Y quién registraba eso? ¿Renta interna? Claro, había que registrar los rentas internas. Ah, los libros récord, le ponían los sellos. En ya. todas sus páginas. Ok, Y le ponían adelante un sello sí. que decía la empresa. Era un sello y se llenaba, tenía unas líneas en blanco. Para que no le arrancaran una página de alguna, o para que no metieran una de contrabando alterando los Mira resultados. qué interesante. Ok. Bien, entonces gracias Héctor José por el libro. También quiero felicitar a una persona que confieso que no esperaba que estuviera tan claro. El director de Cisarril le puso la tapa al pomo. A ver, ¿cómo fue? No, de eso tenemos que hablar el miércoles. Dice que los temas de que atención primaria es la solución de todo. Claro. Pero dice por qué, que nadie decía. Entonces dice, ¿qué es lo que evita la atención primaria? La atención. Eso debe ser motivo de discusión. Finalmente, Qué bien. el otro tema es el tema. Gracias al ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín. El camino para profundizar el cambio y mantenernos en el poder. ¿Verdad? Nada, gracias. Vamos a ver qué es esto. El otro tema es uno de los temas que vamos a tener con José y que está fuera de... Y es el mundo actualmente, con algunas cosas que están pasando y que están pendientes, como por ejemplo la toma de posesión de un señor en Estados Unidos, ahora el 20 de diciembre, Sí. o el 20 de enero. Enero. El tema de 3 o 4 izquierdistas en América que están dirigiendo unos países. Están dirigiendo Colombia, Chile, el que está preso en Perú, y otro que es el otro extremo, que es el de Argentina. Sí, ese. Tenemos El de Nicaragua, Nicaragua en Ortega. y Cuba, que uno no sabe qué va a pasar. Pero, mientras tanto, bien, Carlos, Dígame, señor. a ti que te cautiva el periodismo de investigación. Quiero decirte que hay un diario, nuestro más antiguo diario, El Listín, que parece que inició un proceso de investigación sobre muertes de personas en República Dominicana que nunca se aclararon. Oh. Y ellos comenzaron con Héctor Méndez. Nosotros, mira, por cierto, que un día como hoy nació la ex senadora por Santiago Rodríguez, Celeste del Carmen Gómez Martínez. Sí. Celeste Gómez Martínez es hermana de el senador Darío Gómez. Precisamente. Ella lo sustituyó cuando a él lo mataron. Ella fue la senadora y después ganó 2 elecciones. Sí. Entonces Darío Gómez es uno de los casos que, aunque hay personas presas, no se, no se conoce realmente. Porque a veces se conocen, pero la sociedad a veces como que no acepta las versiones. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Sí, a veces eso sucede. Y sobre todo en casos donde son cosas tan confusas, donde, según se decía, parece ser que los matadores conocían a su víctima. Eso fue. Y uno de ellos, murió uno de ellos. A los dos lo mataron. Sí, posteriormente murieron. Que 2 de los matadores de Darío Gómez, 2 de los implicados murieron posteriormente en circunstancias extrañas. ¿Y tú conoces a alguien que mate a otra gente sin conocerlo? No, pero llegar a una gente cuando previo... A mí me encantan tus versiones, porque tú sí tienes un lado del trompo. Previo a la muerte, por ejemplo,
si una gente, si hay una comunicación, si hay un intercambio de palabras donde usted ve que en algún momento hubo cierta familiaridad, como dicen que ocurrió en ese momento, de llamarse por su nombre, fulano, Darío, así. No, esas son de las cosas. lo que pasa es lo siguiente. Hay dos tipos de relaciones entre los muertos y los matadores. Uno son las muertes que ocurren En que la víctima entre conoce a sus matadores. No, entre el matador solamente recibe un pago por cometer el hecho y le dan instrucciones de quién es el hombre, dónde está, etcétera. Su trabajo es matar por paga. Sí, un sicario. Ese es, El ¿cómo sicario. se llama eso? Sicario. Un sicario, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa. El otro es el que conoce, que supongo a eso tú te referías, Sí, a eso que me refiero. que había algún tipo de relación, pero eso lo desmonta una situación en que se dice que las armas con que mataron a Darío Gómez estaban en la fiscalía como cuerpo de delito. Y segundo, se dijo que los matadores estaban presos y que los soltaron para que los mate. Eso fue lo que se dijo. Lo que se dijo. Ahora, ¿eso está confirmado? No. Yo no lo sé. Pero ellos están presos, ¿por qué? ¿Porque estaban presos o porque mataron a Darío Gómez? Porque mataron Porque mataron a Darío. Bueno, la otra persona es Héctor Méndez. Hay un personaje que a mí no me gusta mencionarlo y es que la familia tiene una versión, pero nosotros tenemos otra versión y hay un libro inclusive de la familia que fueron Jan Awad Canán y Pilar Báez de Awad. Él era un coronel de la Fuerza Aérea que se dijo que la hija de Trujillo se interesó en él siendo casada con Pechito León, con el coronel León Esteves. Sí. Entonces, se dice que él lo mató y que a ella la mató la hija de Trujillo porque era la esposa de él. Eso es lo que se dijo. Ahora, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. En los años 50 habían unos espectáculos que se llevaban a cabo en un teatro al aire libre que se encontraba y se encuentra frente al Parque Enriquillo. Se llamaba el Coliseo Brugal, no, el Teatro Atenas. Eran dos, el Atenas y el Coliseo Brugal. Ahí se llevaban a cabo lucha libre. Los luchadores de la época eran famosos, Fulinchán, el Tigre de Bonao, Sí. el Árabe. Tenían muchos nombres. No había Jack Veneno en esa época. No, en ese tiempo no. Y Tal vez Vampiro Cabo, pero uno de ellos, había uno también que era miembro del Servicio de Inteligencia Militar. Y resulta que esos luchadores, habían más de uno que eran del Servicio de Inteligencia Militar. Uno de ellos me dijo, no le dijo a un primo, no, me dijo a mí y a una persona que tú conoces, yo le atravesé
un camión al coronel Jan Aguad saliendo de San Juan. Y él fue que lo ultimó. Yo no sé si él dijo la verdad, porque en el libro dice otra cosa. Ese tipo, ese luchador. En caso de la esposa, dicen que a ella la mandó a matar Angelita. Y quiero decirte que uno de los médicos de la clínica Abreu, donde ella murió, Pilar Báez, nos dijo que ella estaba, no sé si en Barahona o en San Juan, que su esposo era piloto y que estaba asignado a una de las dos bases aéreas de esos dos sitios, que hay una base en Barahona y había una base en San Juan, y que ella tuvo allá una amenaza de aborto y que la trajeron en un avión y que la internaron en la clínica Abreu y que parece que ella hizo un problema de coagulación y ella tuvo una hemorragia masiva que murió. ¿Qué dicen? Que le provocaron esa hemorragia. Pero esa hemorragia ella vino de San Juan con ella. Entonces, esas dos situaciones, tú no sabes hasta dónde puede ser o no. Sí. Los otros casos son el caso del doctor Robert Reed Cabral, que fue interrogado a raíz de la muerte de Trujillo, y cuando el Servicio de Inteligencia Militar se dio cuenta quién era Robert Reed Cabral y quiénes son los Reed Cabral, le dijeron váyase para su casa. Él fue a su casa en la Santiago, esquina Cervantes, fue al baño y se cortó las venas y murió desangrado. Un médico lo recogió, el doctor Escipión Oliveira, lo llevó a la clínica Gómez Patiño y en el camino falleció. ¿Qué pasó? Dicen que él se deprimió después del interrogatorio y que suicidó. Y otros dicen que a él le dijeron, mire doctor, usted es un hombre de los americanos, nosotros no queremos problemas, pero usted está en ese asunto. Vaya a su casa y mátese usted para evitarnos que nosotros lo matemos. Ay, Dios mío. Otra muerte. Narcisazo. Narcisazo. Otra muerte. El doctor Junior Ramírez. Ajá. Otra muerte. Tony Ceval. Es decir, que Héctor Méndez, Napoleón Reyes, De la Cruz Gálvez, Jan y Pilar Aguad, Robert Reed, Narciso González, Darío Gómez, Junior Ramírez y Tony Ceval son añadir. muertes que parece que el periódico va a tratar de lograr los sobrevivientes que los sobrevivientes para que hagan su versión. Mire, hay que añadir a la lista, no sé si es de muy atrás, pero dice que el periodista Gregorio García Castro también está, fue visto también como uno de esos crímenes sin resolver. Y hay uno rarísimo. ¿Usted se acuerda de Carlos Evers Fournier?
Carlos Eber, un hombre que un día apareció en un programa de televisión diciendo que que había sido sicario confeso precisamente, y un día estando... ¿Cómo se llama el otro? Carlos Eber. No, anterior que dijiste. Goyito. Gregorio García Castro. Castro. Sí, está bien. Y los hermanos de la Cruz Galvez. Sí, eso ya lo mencionamos con ajá. Héctor Méndez. Sí. Eran cambistas ellos también. ¿Eh? Eran cambistas ellos también. Yo no recuerdo cuál era. No, ellos están acusados de haber matado a Héctor Méndez. Ajá. Entonces, pero sí, hay muchos casos extraños también de cosas. Lo que pasa es que resolver. esto tiene un problema, y es que todos lo politizaron. Y cuando se politiza un caso, le quitan un poco de credibilidad. Porque tú no sabes. Por ejemplo, ahí me pusieron una persona que era un muchacho ahí que mataron en el ensanche María. O sea, ¿cómo que? Déjame ver. Tony Sebal. ¿Eh? Tony Sebal. No, Tony Sebal también lo pusieron ahí. Es el caso de una muerte ligada a una comunicadora del Canal 5. Ajá. Un muchacho ligado como a Sara Pepén o algo Sí. de eso. ¿Verdad? Es decir que uno no sabe. Tú sabes cuáles son las cosas cuando son del alma. Bueno, está bien. Siguen ampliando la lista, señores, está bien. Sí, le están pasando a La gente que al mueren en la varón. cárcel también, que son gente que dice que un árbitro de la lucha libre, que el Gran Zapata, sí, ¿y por qué dice que lo mataron en la cárcel? Pasan cosas. La misma muerte de Florian Félix, doctor, esa fue una de las cosas extrañas que pasaron, aunque se habló de que fue una rencilla y una muerte, vamos a decir, un oficial que estaba cuidando que se vio herido y que de un momento a otro su reacción inmediata fue agarrar y pegarle unos tiros. Yo hablé pero que con fue él. una cosa que haber muerto un hombre que estaba casi saliendo de la cárcel, eso es una que tenía casi su mundo hecho, eso es una de las cosas que mueven a sospecha. un mes antes, Gracie de la Cruz y yo visitamos a Florian en la cárcel. Tuvimos una entrevista con él. Y él nos dijo muchas cosas, pero también él tenía muchos bienes. Y no tenía que ver con el narcotráfico, su muerte. Su muerte tuvo que ver con diferencias con sus carceleros. Sí, eso fue. Lo que pasa es que siempre hay un pedacito que uno no sabe. Bueno, vamos a ver cómo terminan todas estas cosas. Vamos a vernos mañana, ¿verdad? Mañana es mañana sábado, vamos a ver agropecuario, y ya.